Hola a todos, y bienvenidos a la segunda temporada completa de la Bitácora de Muldoon, una creación de Ali Awada. Tras los acontecimientos de la primera temporada, en esta nueva etapa veremos cómo el parque comienza a volverse cada vez más inestable, mientras nuevos comportamientos en los dinosaurios, misteriosos incidentes y constantes fallos de seguridad ponen a prueba todo lo que Muldoon creía saber sobre Jurassic Park. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, disfruten de la segunda temporada resumida y analizada. El registro 11 de Muldoon comienza exactamente donde terminó el anterior. Muldoon se acerca al cuerpo de Andrew y confirma lo ocurrido. Entra en la vegetación, los sonidos que escuchan no eran de la Raptor, sino de un compi, lo que refuerza que la verdadera amenaza ya se ha desplazado. De inmediato contacta a Arnold y le pide un equipo de captura urgente. La Raptor dominante está fuera de contención. No tiene dardos, solo su arma de fuego, y lo deja claro: si dispara, será para matar. Mientras se prepara para esperar refuerzos, la situación empeora. La Raptor aparece repentinamente frente a él, obligándolo a huir y esconderse. Waiting in the observation tower. What is it? Just send back up and don't call this line, I'll call you. Desde ese momento, Muldoon queda completamente solo, consciente de que cualquier decisión podría costarle la vida. La Raptor continúa explorando el área, moviéndose con calma, como si estuviera reconociendo su nuevo entorno. Incluso cuando las luces del lugar fallan, la tensión aumenta aún más. En un momento, Muldoon la ve alejarse hacia el bosque sin detectarlo. Sabe que si la pierde, la situación se convertirá en una cacería mucho más peligrosa, así que decide seguirla. La Raptor se dirige hacia una zona restringida, intentando interactuar con una puerta, lo que sugiere que está explorando más allá de su entorno habitual. Mientras Muldoon la observa en silencio, tiene la sensación de que no está solo. Robbie. You all right, Muldoon? Arnold, target acquired. I'd never be more glad to see you in my life. Bring it here, Muldoon. Get off me. Okay. I'm actually extremely impressed you made that shot through the fence, too. La escena termina con la Raptor contenida nuevamente. Muldoon revisa las grabaciones de la tarde anterior y finalmente entiende cómo ocurrió el escape. La compuerta del alimentador se atascó a medio funcionamiento debido a la humedad, algo que normalmente no representaría un problema, pero esta vez fue diferente. La Raptor dominante lo notó. Mientras el operador aún no reaccionaba, ella ya había identificado la oportunidad. En cuestión de segundos, aprovechó la apertura y escapó directamente por la compuerta. La escena avanza al 30 de septiembre. Andrew sobrevivió con una conmoción, y la Raptor ya ha sido contenida nuevamente junto a las demás. Sin embargo, el incidente deja algo mucho más profundo. Muldoon reflexiona sobre los protocolos del parque. En teoría, siempre se prioriza la contención no letal. Pero en la práctica, cuando estás solo en la oscuridad frente a un depredador, esas reglas dejan de ser tan claras. Él no tenía un arma tranquilizante, solo munición real. Y en ese momento, la decisión deja de ser técnica y pasa a ser personal. Porque no está persiguiendo solo a un animal peligroso, sino a un activo de millones de dólares. Disparar para salvar su vida significaría destruir propiedad de InGen, y eso tendría consecuencias legales devastadoras. Muldoon lo deja claro: en ese escenario, estás perdido de cualquier forma. Si no disparas, mueres. Si disparas, sobrevives, pero InGen se encarga de ti después. Finalmente, nadie murió esa noche. En los registros, el sistema funcionó. Pero Muldoon señala la verdad que no aparecerá en ningún informe. La Raptor no escapó por una falla mecánica, escapó porque entendió la oportunidad antes que ellos. Y ese es el verdadero problema.
no son solo animales peligrosos, están aprendiendo. They're learning. Clever girls. Bet you're happy, Bessie. It's Mildred. You can't name them all Mildred, Robbie. La escena cambia y Muldoon se traslada al recinto de los Triceratops, donde analiza el estado de la manada. Explica que se trata de una estructura social basada en la protección mutua, liderada por una hembra adulta llamada Lady Margaret, quien actúa como una figura central que mantiene la calma del grupo. Actualmente hay 4 ejemplares en el paddock, 2 adultas y 2 subadultas. Para poder examinar a uno de los individuos sin provocar una reacción defensiva, Muldoon mantiene a la manada distraída con alimento, especialmente a la matriarca, ya que su instinto protector podría representar un riesgo. Su objetivo es revisar al ejemplar más joven, que ha mostrado un comportamiento anormal en los últimos días. Se ha estado aislando del grupo, con menor actividad y alejándose durante la alimentación. Al acercarse, confirma que no hay señales externas de daño físico. La cría está alerta y consciente, pero presenta signos claros de malestar interno. Muldoon detecta un olor inusual en el área, y al analizar los excrementos, identifica que, aunque su forma es normal, el olor anómalo apunta a un problema digestivo. Plantea varias posibles causas: alimento en mal estado tras la lluvia, ingestión de plantas tóxicas o un desequilibrio en la flora intestinal, lo que explicaría la apatía y el aislamiento del animal. Además, observa su postura corporal, encorvada y protegiendo el abdomen, lo que refuerza la idea de un dolor gastrointestinal. No parece un caso grave inmediato, pero sí requiere monitoreo. Mientras tanto, Lady Margaret se mantiene tranquila, emitiendo vocalizaciones suaves que indican contacto y protección a distancia, sin forzar la reintegración de la cría al grupo. Muldoon concluye que, por ahora, la situación puede resolverse de forma natural, pero recomienda revisar el alimento del recinto y analizar muestras, ya que el problema podría afectar a otras especies que comparten ese mismo entorno. Luego, Muldoon regresa a la zona por donde la Raptor había escapado la noche anterior y reconstruye su recorrido. Determina que, tras huir, la Raptor permaneció cerca del recinto hasta la noche y luego se dirigió directamente a una bodega de mantenimiento. Esto le llama profundamente la atención, ya que, aunque el comportamiento animal muchas veces no sigue patrones claros, en este caso parece haber una intención específica. La Raptor no estaba actuando al azar, estaba interesada en ese lugar. Muldoon revisa las grabaciones, pero la oscuridad no le permite ver con claridad qué ocurrió allí. Aún así, hay algo que no puede ignorar. Menciona que, durante su tiempo trabajando en África, desarrolló una especie de sexto sentido, una intuición que le permite percibir cuando un depredador lo está observando, incluso sin verlo. Y asegura que sintió exactamente eso en ese lugar la noche anterior, como si algo estuviera ahí, mirándolo desde la oscuridad. Al inspeccionar la zona, considera que la Raptor pudo haber seguido un rastro, algún olor imperceptible para los humanos que la llevó hasta la bodega. Además, al ser la primera vez que explora fuera de su recinto, el entorno también podría estar afectando su comportamiento. Incluso nota que intentó excavar en la puerta, lo que refuerza la idea de que algo dentro del lugar captó su atención. Cuando Muldoon está a punto de retirarse, algo lo interrumpe. Nothing sticks out to me at the moment, so it's best to... Is that coming from... Los animales reaccionan a estímulos, no toman decisiones sin motivo. Si la Raptor fue a ese lugar, es porque algo allí la estaba llamando. La historia continúa con el registro 12, donde Muldoon contacta a Arnold. Le pide verificar al personal de mantenimiento,
ya que se encuentra en el sector Delta 7, donde escucha golpes provenientes del interior, a pesar de que la puerta está cerrada desde fuera. Arnold confirma que no hay nadie asignado a esa zona y que todo el personal está en sus puestos. El sistema indica que la última vez que se abrió esa puerta fue el día anterior, durante una inspección rutinaria. Esto deja una conclusión inquietante. Lo que sea que esté golpeando desde dentro no debería estar ahí. En ese momento, Muldoon vuelve a sentir esa misma sensación de estar siendo observado, reforzando la idea de que no está solo en ese lugar. Tras la llamada, se esconde, y entonces ocurre algo aún más extraño. La puerta se abre desde dentro. Muldoon no logra ver a la criatura, pero sí observa cómo cae un casco rojo de mantenimiento. Cuando intenta ver al dinosaurio, ya no está. Poco después, contacta a Harding para descartar la posibilidad de que se trate de un animal no peligroso. Aunque esto podría explicar parte de la situación, no termina de encajar con lo que está ocurriendo. Más tarde, Robbie llega al lugar con equipo y juntos deciden entrar a la bodega. Al descender, Muldoon sufre una caída y se lesiona el pie, quedando limitado en su movilidad. Aún así, Robbie insiste en continuar solo para revisar el interior, asegurando que puede manejar la situación. Muldoon se queda atrás solo. Durante esos momentos, vuelve a escuchar ruidos extraños y nuevamente siente que algo lo está observando desde la entrada. Cuando Robbie regresa, no ha encontrado nada, pero Muldoon sabe que algo sí estaba ahí, y que, una vez más, desapareció antes de poder verlo. Muldoon, what are you doing? Robbie, bring your torch here. What did you find? I don't know. I couldn't find anything. You okay? La escena cambia al 12 de octubre y Muldoon se encuentra en comunicación con Tony, quien está en Site B, Isla Sorna, el lugar donde se desarrollan y experimentan con los dinosaurios antes de llevarlos al parque. Tony le muestra el progreso que han tenido allí, revelando algo inesperado. 2 crías de T-Rex, un macho y una hembra, que han sido criadas juntas desde su nacimiento. Lo más sorprendente es su comportamiento. En lugar de ser territoriales o agresivos, ambos muestran una fuerte conexión social. Permanecen juntos, se acurrucan, se siguen mutuamente y actúan como si tuvieran un vínculo afectivo. Esto contradice completamente lo que se esperaba de estos animales, ya que los modelos predecían comportamientos mucho más solitarios y competitivos. Tony explica que en Site B no solo observan, sino que experimentan activamente, incluyendo la creación de dinosaurios machos, algo que en el parque principal no ocurre. El objetivo es claro, lograr reproducción natural entre los dinosaurios, eliminando la dependencia de la clonación y reduciendo costos a largo plazo. Sin embargo, esto abre una implicación mucho más peligrosa. Muldoon cuestiona la idea de trasladar uno de estos ejemplares al parque, considerando que incluso el T-Rex adulto actual ya muestra agresividad hacia otros individuos. Tony confirma que la selección de animales para el parque se basa en criterios como estabilidad, comportamiento y adaptabilidad, pero deja en evidencia que estas decisiones pasan por manos como las de Wu. Y es aquí donde Muldoon empieza a sospechar algo mucho más grave. Si estos son los criterios de selección, entonces, ¿por qué la Raptor dominante fue llevada al parque? Muldoon se encuentra dentro del aviario, donde se está construyendo una nueva atracción, llamada Teratops Lodge, un alojamiento elevado que permitirá a los visitantes observar el ecosistema desde dentro. Debajo de esta estructura, se planea instalar zonas de observación submarina, conectadas a un afluente del Jungle River, donde eventualmente introducirán criaturas marinas. Por ahora, el lugar está casi vacío, aunque ya contiene algunos ejemplares, separados del río principal mediante redes para evitar que escapen. Sin embargo, el progreso es lento. Muchos trabajadores se sienten incómodos trabajando dentro del aviario, mientras los animales ya están presentes, pero tanto Hammond como Wu
insisten en adelantar la aclimatación, incluso antes de terminar la construcción. Muldoon critica directamente esta decisión, explicando que ningún animal puede ser comprendido inmediatamente al entrar en un nuevo entorno. Un animal, al ser trasladado, no está comportándose como es, sino reaccionando. Analiza olores, sonidos, rutas, amenazas. Hasta que no entiende su entorno, no se puede predecir su comportamiento real. Por eso, apresurar juicios, como considerar a un animal agresivo o dócil, es un error peligroso. Con el tiempo, el animal se adapta, genera patrones, establece rutas y zonas seguras, y es recién ahí cuando puede ser comprendido. Y según Muldoon, en un lugar como este, donde los animales no solo son salvajes sino también modificados, interpretar mal ese proceso puede costar vidas. Por eso, concluye con una idea clave. Primero se observa, luego se entiende, y solo entonces se decide si ese animal realmente debería estar ahí. Pero justo cuando está por terminar su registro, algo lo interrumpe. And on that sober note, that ends my log of... Christ, I forgot these guys were in here too. Nautilus. Recuerda que en ese mismo lugar hay criaturas marinas, nautilos, que aparecen brevemente, reforzando la idea de que el parque sigue expandiendo sus límites más allá de lo terrestre. Sin embargo, el momento realmente crítico ocurre segundos después. Oh, Christ. La siguiente cinta continúa donde terminó la anterior, con Muldoon intentando evitar que los pterosaurios dañen y boten al trabajador. Con su rifle, intenta disparar dardos a estas criaturas, pero a pesar de sus intentos, el trabajador finalmente cae y muere. Tras la caída del trabajador, Muldoon confirma lo ocurrido. Mendes, técnico de mantenimiento, fue atacado en pleno aire por un grupo de pterodáctilos, que se lanzaron sobre él de forma rápida y coordinada, haciéndolo caer desde una gran altura sin posibilidad de reaccionar. Explica que ese es el verdadero peligro de los depredadores aéreos. No hay aviso, no hay perímetro, no hay lugar seguro. La escena continúa en el interior del aviario, en la zona conocida como el Roost, donde estas criaturas descansan y anidan. Allí, Muldoon analiza su comportamiento y deja algo claro. Aunque en teoría los pterodáctilos son animales que se alimentan de peces, en la práctica, su comportamiento es mucho más complejo. No son realmente sociales, solo toleran la cercanía, manteniendo tensiones constantes y disputas territoriales. Además, revela algo aún más preocupante. El ataque no fue aleatorio. Ese comportamiento de lanzarse en picada es natural en ellos, pero al ver a un humano suspendido en altura, lo interpretaron como una presa. A esto se suma un problema mayor. El parque planea introducir más ejemplares, e incluso mezclar especies como Dimorphodon o Pteranodon dentro del mismo espacio. Para Muldoon, esto ya no es una atracción, es un experimento sin control. Y todo esto ocurre mientras los trabajadores siguen operando dentro del aviario. Al final, deja una conclusión clara. InGen está simplificando a estos animales por lo que comen, pero la dieta no define su comportamiento, porque al final, no importa lo que deberían ser, sino lo que terminan haciendo. Tras esto, Muldoon continúa su registro desde una nueva zona del parque, el recorrido subacuático bajo el aviario. Allí documenta la liberación de 3 nuevos ejemplares, plesiosaurios juveniles, traídos desde Site B. Antes de su ingreso, deja claro que este tipo de entorno no es un simple exhibidor, sino un sistema extremadamente delicado. La temperatura del agua se mantiene en un rango muy preciso, ya que cualquier variación puede afectar directamente su metabolismo, su oxigenación, y en el peor de los casos, provocar su muerte. En un espacio cerrado como este, el control ambiental no es comodidad, es supervivencia. Una vez liberados, los animales reaccionan de inmediato, comienzan a moverse, a orientarse y a conocer el entorno. No hay señales de pánico, al contrario, se agrupan, se estabilizan y empiezan a adaptarse.
Para Muldoon, esto es una buena señal, porque significa que no están reaccionando por miedo, sino que están procesando y aprendiendo el espacio en el que ahora existen. Y aunque todo parece estar bajo control, queda claro que incluso en estos momentos tranquilos, cada pequeño detalle puede marcar la diferencia entre estabilidad y otro desastre dentro del parque. La escena cambia a la noche siguiente, y la situación vuelve a escalar. Arnold informa que el sistema del aviario ha caído por completo. Toda esa zona queda sin energía, tras una falla localizada en la línea que recorre el Jungle River, posiblemente causada por la tormenta o un rayo. El problema no es menor. Sin electricidad, las cercas dejan de funcionar, y todo el sistema de contención queda reducido a acero y suerte. Muldoon lo tiene claro. Unos pocos minutos sin energía son más que suficientes para que los animales comiencen a probar los límites. Por eso decide dirigirse de inmediato al aviario. Ya en el interior, confirma lo peor. No hay corriente, solo metal muerto. Los pterosaurios permanecen en el rust, agrupados, alertas, no están dormidos, están esperando. Muldoon evita usar la linterna para no alterarlos, sabiendo que son animales crepusculares, activos precisamente en este tipo de condiciones, con poca luz y en medio de la tormenta. La tensión aumenta cuando, en medio de la oscuridad, escucha un ruido. Algo cae cerca, pero no logra ver qué fue. Oh, we lost something. Christ. Back up. Go on, get back. Poco después, parte del sistema comienza a reactivarse, pero no es suficiente. Arnold le indica que necesita reiniciar manualmente la red desde una subestación cercana, por lo que Muldoon se ve obligado a ir al exterior. Siguiendo las instrucciones, llega hasta el lugar, pero ahí encuentra algo clave. El panel está abierto, y dentro hay un compi completamente calcinado. La causa del fallo queda clara. El animal provocó un cortocircuito en el sistema, dejando sin energía toda la zona del aviario. Un detalle aparentemente menor, que fue suficiente para comprometer todo el sistema de contención. La escena continúa con Muldoon dirigiéndose a la subestación eléctrica, cercana al aviario, guiado por Arnold para reiniciar manualmente el sistema. A diferencia de la bodega anterior, este lugar es más simple, una sala al final de unas escaleras. Pero desde que baja, algo no encaja. El aire está cargado con un olor fuerte y desagradable. Siguiendo las instrucciones de Arnold, comienza a activar los controles, aislando la energía principal y redirigiendo el suministro hacia el aviario. Mientras trabaja, Arnold logra recuperar una cámara de vigilancia y ahora puede verlo en tiempo real. Todo parece avanzar con normalidad, pero hay un detalle inquietante. En lugar de escuchar el zumbido del sistema eléctrico, Muldoon solo percibe el sonido de moscas. Aún así, completa el procedimiento y la energía comienza a restablecerse. Pero justo en ese momento, Arnold ve algo en la cámara totalmente alarmante. You should see the fence outside begin to. Muldoon, is Robbie with you? What? No. Then who's that behind you? What? La siguiente cinta continúa exactamente en ese punto. Arnold confirma que enviará a un equipo a la zona, mientras Muldoon se mantiene a la defensiva, utilizando una vara electrificada para ganar algo de ventaja frente a la situación. Al observar de cerca a la criatura, nota algo inquietante. Físicamente, es prácticamente idéntica a las Raptors del parque, misma complexión, mismas marcas, pero hay un problema, no la reconoce, y eso no debería ser posible. Tampoco sabe la identidad del cuerpo sin vida, y esto ocurre cuando intenta irse.
La escena continúa con Muldoon ya en su oficina, donde escucha una discusión por radio entre Arnold, Wu, Hammond y Regis. Arnold deja algo claro: hay un animal en el parque que no aparece en el sistema. Pero Wu le descarta de inmediato, insistiendo en que eso es imposible, ya que todos los especímenes están controlados, catalogados, y además no pueden reproducirse debido a la contingencia de lisina y la esterilidad genética. Arnold no está de acuerdo y responde con un punto clave: Muldoon fue atacado por una Raptor que simplemente no existe en los registros. La tensión aumenta cuando Hammond intenta bajar el perfil del incidente, tratándolo como algo esperable en una instalación de esta escala, pero Arnold insiste en que no se trata de un caso aislado. Enumera múltiples incidentes recientes, trabajadores muertos, fallos en el sistema, accidentes y ahora un cadáver en la bodega que nadie sabía que estaba ahí. La conclusión es directa: no tienen el control. Pero Wu lo niega rotundamente. Para él, el sistema no puede estar equivocado, por lo tanto, el error debe ser otro. Muldoon, al escuchar esto, corta la comunicación con una reacción clara: ya no confía en control. Al día siguiente, habla con Tony y repasa lo ocurrido. Confirma que logró defenderse porque la Raptor no entendía el arma electrificada y se acercó por curiosidad, lo que le dio la oportunidad de atacar. También menciona algo importante: si hubiera huido, probablemente habría activado el instinto de persecución del animal. Ambos coinciden en que el comportamiento sugiere algo inusual, como si esa Raptor no estuviera acostumbrada a interactuar con humanos o a cazar fuera de un contexto de grupo. Y aquí aparece otro punto clave: las 3 Raptors del parque están todas contabilizadas, lo que significa que esta no debería existir. Ante esto, Muldoon toma una decisión importante: contactar con Tony en Isla Sorna, para verificar directamente cómo son las Raptors de allí y comparar. Porque si hay alguna diferencia, eso podría explicar de dónde vino realmente esta criatura. La siguiente parte vuelve a la zona subacuática bajo el aviario, el recorrido de reptiles marinos. Allí, Muldoon se enfrenta directamente a las consecuencias del apagón de la noche anterior. La visibilidad es baja, el agua está alterada, y rápidamente confirma lo peor: 2 de los plesiosaurios juveniles han muerto. La causa es clara: sin energía, el sistema de temperatura y circulación falló, dejando el tanque sin control térmico durante toda la noche. En un entorno cerrado como este, eso es suficiente para matarlos. Muldoon asume la responsabilidad, reconociendo que debió revisar esta zona antes, ya que depende del mismo sistema que el aviario. Pero aún queda un tercero. Cuando Arnold revisa las cámaras, lo encuentran, pero está siendo devorado por uno de los pterosaurios. Mientras retiran los cuerpos, Muldoon deja una reflexión importante: estos sistemas no son realmente estables, solo lo parecen. Basta con que falle un elemento, como la temperatura, el oxígeno o la circulación, para que todo colapse, y los primeros en pagar el precio son siempre los más vulnerables. La escena cambia entonces al recinto del T-Rex, donde la tormenta también ha dejado consecuencias graves. Un árbol ha caído y el adulto quedó atrapado bajo el tronco, sin movimiento ni respuesta. Muldoon solicita ayuda inmediata, pero Control está saturado y no puede enviar recursos de inmediato. Aún así, insiste, porque si el animal muere, no solo es una pérdida biológica, es el principal atractivo del parque, por lo que molestaría a Hammond. Cuando Robbie llega, confirman que el Rex sigue con vida. Está respirando, pero eso no garantiza nada. Siguiendo protocolo, deciden sedarla de todos modos, ya que un animal de ese tamaño puede reaccionar en cualquier momento. Aplican el dardo en una zona de alta masa muscular y esperan. Durante la revisión no encuentran daños graves, solo marcas superficiales y una respiración estable, propia de un animal en reposo. Todo apunta a que el Rex no reaccionó a tiempo cuando el árbol cayó y quedó inmovilizado, entrando en un estado de reposo profundo. Más tarde, ya de noche, el Rex finalmente se levanta. Se mueve con normalidad, sin signos de lesión, pero su comportamiento ha cambiado. Mantiene cercanía con la cerca, más alerta, más consciente de su entorno, como si hubiera aprendido algo. Porque incluso un depredador en la cima de la cadena puede descubrir que tampoco está completamente a salvo. La escena cambia al día siguiente, donde Muldoon decide investigar directamente el sistema de drenaje, junto a Robbie. Según él, todos los avistamientos extraños están conectados a esta red,
pero aún no logra entender por qué. Sin esperar respuestas de control, decide seguir la única pista concreta que tiene. Ambos descienden al sistema, avanzando por túneles en mal estado que atraviesan el parque y conectan distintas zonas, incluyendo el pantano. La idea es simple: encontrar algo que explique lo que está ocurriendo. Mientras avanzan, queda claro que el caos no es solo en el campo. Robbie menciona que la sala de control está completamente desbordada tras el apagón, con discusiones constantes y sin una explicación clara de lo ocurrido. It was like a madhouse. John and Ray were at each other's necks over this power outage. Ed Regis was making calls like a headless chook. I guess no one was prepared for large parts of the electrical grid to go under. Good thing the Rex and Raptor fences weren't affected. That would have put us in a world of trouble. Absolutely. Pero es al adentrarse más en el drenaje cuando encuentran algo clave. Este punto coincide exactamente con el lugar donde el sistema detectó por primera vez al activo desconocido. Y poco después, encuentran a un saurópodo muerto, sugiriendo que intentó cruzar la valla durante el apagón, quedando atrapado. La zona donde cayó corresponde a la de un depredador, el del Metri Acanthosaurus, terminando el video con este descubrimiento. El siguiente video corresponde al registro 15, comenzando desde la perspectiva de Robbie. Moulton le pide a Robbie que regrese al sistema de drenaje para buscar un dardo tranquilizante que se perdió durante el incidente. Mientras recorre nuevamente los túneles, Robbie escucha un extraño sonido proveniente de algún punto cercano. Al percatarse de esto, deja de avanzar con normalidad y comienza a moverse con mucha más cautela, intentando hacer el menor ruido posible mientras busca el origen de aquel sonido. La tensión aumenta a medida que el silencio predomina en el lugar, hasta que luego de unos momentos descubre el origen del sonido. La perspectiva vuelve a Moulton, quien explica que logró ahuyentar al Metri Acanthosaurus, que se alimentaba del saurópodo, utilizando disparos de fogueo realizados con su rifle tranquilizante. Con la valla aún comprometida, decide utilizar una vaca llamada Mildred como señuelo para atraer a los 4 Metri Acanthosaurus hacia su recinto de contención, mientras los trabajadores reparan los daños. Sin embargo, antes de hacerlo, presta especial atención a una de las hembras, llamada Mary. Según explica, este animal desarrolló un comportamiento poco habitual. Suele arrastrar parte de su alimento hasta el mismo rincón del recinto para almacenarlo y consumirlo más tarde. Este comportamiento, conocido como catching, le resulta especialmente llamativo porque demuestra una capacidad de planificación que normalmente no se espera en animales como estos. Mientras observa a los depredadores reaccionar al olor de la presa, también explica que está aprovechando el condicionamiento que han recibido durante años. Como siempre son alimentados dentro de su recinto de contención, espera que asocien la presencia de comida en ese lugar y regresen allí por iniciativa propia. Durante este proceso, una figura familiar puede verse brevemente entre la vegetación del fondo. Se trata de la misteriosa Raptor no identificada, vista en episodios anteriores, aunque Moulton no llega a percatarse de su presencia. Poco a poco, la estrategia comienza a funcionar y los animales regresan al área deseada. Sin embargo, la última en aparecer es la más joven del grupo, una hembra mucho más impredecible y menos disciplinada que las demás. Cuando finalmente la observa, Moulton aprovecha para explicar uno de sus comportamientos más curiosos. La joven Metri Acanthosaurus se encuentra en plena etapa de muda dental, por lo que mastica ramas y otros objetos duros para aliviar la irritación de las encías,
y ayudar al correcto desarrollo de sus nuevos dientes. Gnawing helps seat the teeth properly, keeps the bite aligned. La escena corta y pasan 10 días. Muldoon recibe una llamada de Regis y John Hammond, quienes lo contactan para informarle sobre las conclusiones de la investigación relacionada con el incidente de la subestación. Según explican, la misteriosa Raptor fue trasladada a Isla Sorna, mientras que el cuerpo encontrado finalmente pudo ser identificado. Se trataba de un tripulante del Anbee, el barco de suministros que conecta Isla Nublar con Punta Arenas. Sin embargo, el misterio principal sigue sin resolverse. A pesar de haber inspeccionado la embarcación por completo, nadie logra explicar cómo aquel hombre terminó dentro de la subestación junto a una Raptor que no figuraba en ningún registro del parque. La conversación pronto se transforma en una discusión. Mientras Muldoon insiste en que lo ocurrido representa una grave brecha de seguridad que aún no ha sido comprendida, Hammond y Regis intentan restarle gravedad a la situación, describiéndola como una serie de fallos que podrán corregirse con el tiempo. Para Muldoon, el verdadero problema es otro. No se pueden implementar mejoras sin antes entender qué fue exactamente lo que salió mal. Aunque Regis asegura que InGen ya fue notificada y que se está llevando a cabo una investigación, ninguna de las respuestas parece satisfacer a Muldoon. La llamada termina con Hammond afirmando que la creación requiere voluntad para seguir adelante pese a los problemas, a lo que Muldoon responde con una última reflexión. La voluntad por sí sola no evita que los animales escapen, los procedimientos sí. Aye, aye, Captain. Is there anything else? Because I have some work to do. No, Muldoon. Just wanted to check up on you and keep you informed. Robert, let me leave you with something for you to ponder. Creation is an act of sheer will. Take care. Will doesn't stop them getting out. Procedure does. La escena corta, y ahora Muldoon conversa con Tony, viendo la perspectiva de este último, quien se encuentra en Isla Sorna mostrando a Muldoon la población de velociraptores del lugar. Tony le explica que mantienen 9 ejemplares, divididos entre machos y hembras, y aprovecha para mostrarle las diferencias entre ambos. Según comenta, los machos poseen patrones mucho más llamativos y coloridos, utilizados para exhibición, dominancia y cortejo, algo que Muldoon compara con el comportamiento de las aves. Sin embargo, el verdadero interés de Muldoon sigue siendo la misteriosa Raptor, trasladada desde Nublar. Cuando pregunta por ella, Tony confirma que fue examinada al llegar y que, aparte de las quemaduras eléctricas sufridas durante el incidente, no presenta ninguna anomalía física. De hecho, genéticamente es indistinguible de las demás raptores del parque. Esto lleva a Muldoon a plantear otra posibilidad. Comienza a preguntar por las capacidades de nado de estos animales y si podrían recorrer grandes distancias a través del agua. Aunque Tony reconoce que son buenos nadadores, considera poco probable que puedan realizar trayectos largos en mar abierto. Luego, desde una zona de observación a nivel del suelo, logran ver a un macho alfa llamado Evo, interactuando con una hembra. A partir de esta escena, Tony explica el complejo comportamiento de cortejo de los raptors. El macho exhibe sus colores, modifica constantemente su posición para mantenerse visible y utiliza señales visuales y olfativas para atraer a la hembra, quien finalmente decide si acepta o no la interacción. Para Tony, este comportamiento demuestra que estos animales son mucho más complejos de lo que la mayoría imagina. No actúan únicamente por instinto, sino que muestran adaptación, coordinación y una notable capacidad de aprendizaje. Precisamente esa inteligencia es lo que más preocupa a Muldoon, quien le pide a Tony que lo mantenga informado ante cualquier novedad relacionada con la Raptor transferida desde Nublar. There's sequencing, response, adaptation. Coordination. Yes. Watch, he's adjusting based on her position. He remains lateral to her to display his colors. You can see that olfactory stimulation plays a big role. Remarkable. People expect monsters. What they get is something far more complex. That's what concerns me. Keep me updated if you discover anything new with the transferred raptor. Will do. Thanks for your time, Tony. No problem, Muldoon. Oh, and happy Halloween for tomorrow. La escena luego muestra las cámaras que apuntan al recinto de los Metriacanthosaurus, donde algunos se alimentan de algo que está en el suelo. Al observar la situación,
Muldoon descubre que los Metriacanthosaurus están alimentándose del cuerpo de otro miembro de su propia especie, revelando un comportamiento caníbal que desconocía por completo. Where's the youngster? I didn't realize they were cannibals. Con ayuda de Sam, Muldoon logra ahuyentar a los Metriacanthosaurus y hacer que regresen a su recinto utilizando las luces y la bocina de un vehículo. Sin embargo, algo no tiene sentido. Muldoon estaba convencido de haber cerrado el acceso el día anterior, por lo que no entiende cómo los animales lograron salir nuevamente. Mientras inspecciona la zona, descubre que la integrante más joven continúa mordiscando el fémur de la víctima. Esto lleva a Muldoon a considerar nuevas medidas de manejo para evitar futuros incidentes, incluyendo la posibilidad de separar a los ejemplares de forma individual, ahora que saben que pueden practicar canibalismo. Más tarde, ya durante la mañana del 1 de noviembre, Muldoon analiza los restos del animal muerto y nota algo extraño. A pesar de que los Metriacanthosaurus habían sido alimentados recientemente, consumieron una cantidad inusualmente grande del cadáver. Esta observación lo lleva a consultar con el Dr. Harding sobre las mordeduras sépticas de los dragones de Komodo, planteando la posibilidad de que los Metriacanthosaurus posean una característica similar. Aunque Harding le recuerda que otros carroñeros pudieron participar en la descomposición del cuerpo, Muldoon señala que algunos huesos presentan marcas de mordidas demasiado grandes para haber sido producidas por compis u otros animales pequeños. La conversación termina con una conclusión poco agradable. Si realmente quiere comprobar su teoría, necesitaría obtener muestras de saliva de los propios Metriacanthosaurus. Al final, Muldoon revisa las grabaciones de seguridad de la noche de Halloween. Las imágenes muestran únicamente a distintos carroñeros alimentándose del cadáver, sin revelar nada fuera de lo habitual ni ofrecer una respuesta clara sobre lo ocurrido. Tras revisar nuevamente las instalaciones a plena luz del día, no encuentra daños en las vallas ni señales de una fuga evidente. Además, las compuertas solo pueden controlarse desde un panel específico dentro del corredor de manejo, por lo que alguien tuvo que abrirlas o ocurrió algún fallo que todavía no ha sido detectado. Mientras revisa las grabaciones de seguridad, descubre que la compuerta efectivamente se abrió por sí sola, horas antes de que Sam encontrara el cadáver. Las imágenes muestran a Mary guiando al resto del grupo fuera del recinto, aunque siguen sin revelar qué provocó el ataque que terminó con la muerte de uno de los animales. Luego, 3 días después, Muldoon se dirige al recinto de los Triceratops, donde observa a Hammond visitando personalmente a la hembra enferma junto al Dr. Harding. Definitely a sight you don't see every day. Hammond in the field amongst his creations. Durante la conversación, Hammond lamenta las numerosas pérdidas que ha sufrido el parque durante las últimas semanas. Sin embargo, Muldoon nota que su preocupación parece centrarse principalmente en los animales, lo que da pie a una incómoda discusión sobre las víctimas humanas que también han perdido la vida. La conversación continúa cuando Hammond comparte algunas de sus ideas para el futuro del parque, incluyendo recorridos donde los visitantes podrían acercarse e incluso tocar a algunos de los herbívoros. Como era de esperarse, Muldoon considera que se trata de una idea extremadamente peligrosa. Al final, Harding le pide a Muldoon que más tarde revise el estado de la Triceratops enferma, ya que no podrá volver a examinarla durante el resto del día. La escena termina luego de que la Triceratops se levanta. Poco después, Robbie contacta a Muldoon para comentarle que ha escuchado extraños chirridos provenientes de la zona del drenaje, por lo que Muldoon decide que más adelante volverá a investigar el lugar. Sin embargo, antes de hacerlo, se reúne con Harding, quien le muestra a uno de los Dilophosaurus sedado, tras una intervención realizada por Henry Wu y un equipo traído especialmente desde Estados Unidos. Según explica, finalmente lograron confirmar la existencia de glándulas ubicadas bajo la lengua, responsables de producir el veneno característico de estos animales. A continuación, revisan una grabación del procedimiento, donde Wu y los cirujanos intentan examinar dichas estructuras. Todo parece desarrollarse con normalidad hasta que el Dilophosaurus reacciona de forma involuntaria y escupe veneno directamente al rostro de uno de los médicos, provocando el caos dentro de la sala de operaciones. Damn it, restraint slipping.
Christ! Doctor! It got Alfie. It got him in the face. My eyes. Jesus Christ, my eyes. Get water on him now. Flush immediately. He's bleeding. It burns. It burns. Move him away from the table. The animals. La grabación termina cuando mencionan que le lavan los ojos al afectado. Harding aclara que el animal nunca despertó realmente durante la cirugía. Todo indica que la expulsión del veneno fue una reacción de reflejo, provocada al manipular las glándulas recién descubiertas. Al final, le pide ayuda a Muldoon para moverla, momento en que la escena termina. La escena cambia nuevamente a la noche de ese mismo día. Muldoon conversa brevemente con Robbie y le recuerda que debía volver a revisar a la Triceratops enferma, algo que había olvidado por completo. Tras despedirse, decide realizar su propia inspección a los Metriacanthosaurus. La reciente muerte de una de ellas sigue preocupándolo, especialmente porque las 3 supervivientes permanecen confinadas juntas, en el mismo corral mientras se repara la valla dañada. Aunque Arnold le asegura que los registros indican que aún quedan 3 ejemplares, Muldoon ya no confía plenamente en los sistemas del parque y decide comprobarlo personalmente. Al contar a los animales, encuentra a Mary y a otras de las hembras, pero rápidamente nota que falta la más joven del grupo. Al inspeccionar la zona, descubre que una parte de la cerca presenta daños evidentes. Comprendiendo de inmediato lo que eso significa, concluye que la joven Metriacanthosaurus ha escapado. La perspectiva cambia entonces a Robbie, quien se dirige en vehículo hacia el recinto de los Triceratops para revisar al ejemplar enfermo. Durante el trayecto, observa a la distancia a 2 de las Raptors interactuando entre sí, mediante vocalizaciones y comportamientos que llaman su atención. No obstante, un fuerte rugido interrumpe la escena. Okay, not good. Just back away slowly, Robbie. Keep your eyes on the enclosure. Oh my god. El registro 17 comienza desde la perspectiva de Muldoon, luego de descubrir el escape de la joven Metriacanthosaurus. Sin saber dónde se encuentra el animal, contacta inmediatamente a Ray para que revise los datos de rastreo del parque. Aunque los sistemas aún la registran dentro de la zona de contención, Ray descubre que la criatura abandonó el corral horas antes, atravesó su recinto, llegó hasta el río y posteriormente desapareció de los registros durante varios minutos. Cuando finalmente logra localizarla de nuevo, descubre que la Metriacanthosaurus se encuentra en el recinto de las Raptors. La situación empeora todavía más cuando Ray se da cuenta de que Robbie también está allí. Muldoon da alerta oficial de inmediato sobre una criatura fuera de contención y solicita el envío urgente de un equipo de captura. Robbie's there. What? She's heading for him. Robbie. Ray, animal out of containment. Send a capture team to the raptor enclosure immediately. Back.
De momento Robbie está a salvo y sin ser detectado. No obstante, por unos momentos pierde de vista al dinosaurio cuando intentaba ocultarse más, lo que eleva la atención del hombre. Al poco tiempo, vuelve a encontrarla, pero algo inesperado ocurre. Gracias a la intervención de Lady Margaret, Robbie pudo salir con vida de esta situación. Tras el incidente, Muldoon confirma que Robbie se encuentra a salvo y conversa con Ray sobre lo ocurrido. Es entonces cuando reciben una noticia inesperada. El equipo de captura encontró a la joven Mitrecanthosaurus muerta. Según los informes, Lady Margaret la atacó y acabó con ella antes de que pudiera intervenir. Más tarde, Muldoon y Robbie se toman un momento para recuperarse de la experiencia y repasan lo sucedido. Robbie relata cómo intentó ponerse a salvo cuando la Mitrecanthosaurus apareció frente a él, refugiándose cerca del recinto de los Triceratops, mientras el animal se movía a su alrededor. A partir de ello, ambos conversan sobre el comportamiento de los depredadores y la forma correcta de reaccionar ante un encuentro peligroso. Muldoon explica que no existen reglas absolutas cuando se trata de animales salvajes, ya que cada especie responde de manera distinta. Sin embargo, señala que los ejemplares jóvenes suelen ser especialmente impredecibles debido a su curiosidad y tendencia a poner a prueba a todo lo que encuentran. La conversación también revela un dato importante sobre los Mitrecanthosaurus. Parecen mostrarse incómodos ante luces intensas o destellos repentinos. De hecho, Robbie cree que los destellos de su linterna ayudaron a detener el avance del animal durante el encuentro. Aún así, Muldoon admite que todavía saben muy poco sobre estas criaturas. Aunque llevan tiempo estudiándolas, siguen apareciendo comportamientos nuevos que nadie esperaba. Al final, Robbie se culpa por la muerte de la joven Mitrecanthosaurus, pero Muldoon rechaza esa idea. Para él, lo verdaderamente importante es que Robbie haya sobrevivido, reconociendo que la situación pudo haber terminado de forma mucho peor. La escena avanza hasta el 12 de noviembre, mostrando el traslado de 3 brachiosaurios juveniles hacia su nuevo hogar en Sauropod Swamp. Durante el recorrido, Muldoon explica que los animales siguen una señal de alta frecuencia emitida desde el vehículo guía, un método de condicionamiento que les permite desplazarse sin necesidad de forzarlos. A medida que avanzan, también comenta algunos rasgos de comportamiento del grupo, destacando cómo comienzan a formar estructuras sociales desde edades tempranas, y cómo cada individuo presenta distintas personalidades y niveles de confianza. Sin embargo, la mayor preocupación de Muldoon no está en el traslado, sino en las consecuencias del acelerado crecimiento impuesto por InGen. Según explica, los dinosaurios del parque han sido modificados para alcanzar tamaños de exhibición en una fracción del tiempo que requerirían de forma natural, algo que puede provocar problemas metabólicos, deformidades y complicaciones físicas a largo plazo, especialmente en las especies de gran tamaño. Muldoon incluso teme que algunos de estos brachiosaurios, particularmente aquí en Llama Bianca, desarrollen problemas graves antes de llegar a la edad adulta. Al final, señala que la integración con los zapatosaurios deberá realizarse de forma gradual y controlada, recordando que incluso los herbívoros pueden representar un peligro si se ignoran sus comportamientos naturales. Luego de hablar sobre estos dinosaurios, la escena corta a la noche siguiente, viendo la perspectiva de Sam. Mientras realiza una prueba en los controles del recinto de los Mitrecanthosaurus, junto a Roy Arnold por radio, Sam verifica que los animales permanezcan dentro de la casa de carnívoros antes de comprobar el funcionamiento de las compuertas. Sin embargo, cuando se dispone a completar la prueba, algo llama su atención entre las sombras. What the?
Không nghĩ cái lệch. Lo más inquietante, además de la muerte del pobre Sam, es que la Raptor aparece precisamente en el área donde se encuentran los controles de las compuertas de los Metriacanthosaurus, la misma zona que Muldoon había investigado días antes al intentar descubrir cómo lograron salir de su recinto. Con esto se suma otra muerte humana, otro incidente que Hammond probablemente minimice como ha hecho antes. El registro 18 comienza con una breve conversación entre Ray Arnold y Hammond. Mientras discuten el costo de contratar a un especialista para solucionar los problemas informáticos del parque, Ray interrumpe la conversación al mencionar que está esperando una llamada de O'Donnell, refiriéndose a Sam, sin saber aún lo que realmente ocurrió con él. La escena cambia entonces a la cámara que Sam llevaba consigo. Lejos de ser encontrada por el personal del parque, un pequeño Compsognathus se apodera de ella y comienza a recorrer la isla con la cámara aún grabando. Durante el trayecto, el animal atraviesa distintos sectores del parque mientras, a la distancia, se escuchan los rugidos de varias especies. Sin embargo, el recorrido termina de forma abrupta cuando el Compy se cruza con la misteriosa Raptor no identificada. La escena regresa a Roy Arnold, quien informa que Sam fue enviado a revisar los controles de las compuertas una vez reparada la cerca de los Metriacanthosaurus. Sin embargo, tras perder todo contacto con él, decide llamar a Muldoon para que regrese de inmediato a la sala de control. A la mañana siguiente, Muldoon inspecciona el lugar donde Sam fue atacado. Allí solo encuentra rastros de sangre y su casco, confirmando que el cuerpo ha desaparecido. Mary. Más tarde, Ray reconoce que ambos saben perfectamente cuál fue el destino de Sam. También revela que, tras mostrarle a Hammond las grabaciones del incidente y escuchar la teoría de Muldoon sobre los escapes, por primera vez sintió que realmente estaba dispuesto a escuchar sus advertencias. Poco después, Muldoon conversa directamente con Hammond. El fundador de Jurassic Park admite haber informado a la esposa de Sam únicamente que seguía desaparecido, con la intención de no alarmarla antes de tener una confirmación definitiva. Muldoon, en cambio, insiste en que ella merece conocer la verdad. La conversación deriva entonces hacia el verdadero problema del parque. Muldoon sostiene que los protocolos de seguridad han fracasado y exige medidas mucho más estrictas, entrenamiento obligatorio para todo el personal, armas adecuadas para enfrentar a los dinosaurios y una capacitación específica sobre el comportamiento de los Raptors en caso de un escape. Aunque Hammond rechaza varias de sus propuestas por considerarlas excesivas, termina admitiendo que sus propias convicciones sobre el parque comienzan a tambalear. Al final, acepta estudiar la posibilidad de ampliar la preparación del personal y organizar una reunión para abordar la situación, antes de pedirle a Muldoon que continúe con su inspección. I'm not promising rocket launchers, but I will consider expanded training. And a meeting? We'll discuss it. Soon. Soon. Good. Now, enough philosophy. Back to business. Exactly. Finish your inspection. I would love to know your findings. So would I.
Report the moment you find anything, Robert. Understood. I'm going to head back to control. Seis días después, Muldoon observa un comportamiento inusual en Sauropods Swamp. Uno de los Apatosaurus adultos ha desarrollado un fuerte vínculo con Bianca, la mayor de las Brachiosaurus juveniles. Al principio parecía una simple curiosidad, pero con el paso de los días la conducta se volvió constante. El Apatosaurus comienza a seguirla a todas partes y de forma sutil mantiene alejados al resto de los Brachiosaurus, provocando que Bianca dependa cada vez más de su compañía. Para explicar este comportamiento, Muldoon lo compara con un fenómeno observado en elefantes, donde algunas hembras adultas desarrollan un apego excesivo hacia crías ajenas, llegando incluso a separarlas del resto de la manada. Según él, algo similar podría estar ocurriendo aquí. Lo más llamativo es que, debido a los controles reproductivos de Jurassic Park, ninguno de estos animales ha criado decencia. Aún así, ese instinto maternal parece seguir presente y termina manifestándose hacia un ejemplar de otra especie. Para Muldoon, el problema no es el vínculo en sí, sino que se vuelva una dependencia. Por ello, decide intervenir cuanto antes, modificando las rutinas de alimentación y fomentando que Bianca pase más tiempo con los demás brachiosaurios. Su objetivo no es romper ese lazo, sino evitar que termine alterando la estabilidad del grupo. We'll adjust feeding schedules, encourage Bianca to spend time with the other brachiosaurs, increase enrichment opportunities away from the apatosaur, create situations where she naturally interacts with the wider herd. The goal isn't to break the relationship. The goal is balance. And that's one of the stranger aspects of this job. Sometimes your work isn't preventing animals from fighting. Sometimes it's preventing them from becoming too attached. 4 días después, Muldoon conversa con Sarah sobre el comportamiento de los Tyrannosaurus. Durante la conversación, ambos comentan que el ejemplar juvenil está creciendo con rapidez y comenzando a desafiar cada vez más a la adulta, un comportamiento que Sarah considera inusual al tratarse de 2 hembras. Esto le lleva a pensar que aún desconocen muchos aspectos sobre la conducta de esta especie. Mientras tanto, Muldoon espera la llegada de un cargamento procedente de Site B. Sin embargo, al arribar el camión, el contenedor cae violentamente al suelo y se abre por el impacto. No. Nick, are you all right? What's happened? Stay inside. El registro 19 continúa en este mismo escenario, donde Muldoon observa cómo un Baryonyx emerge del contenedor, reaccionando de inmediato al correr hacia su vehículo para tomar su rifle. Desde una posición segura, mantiene al animal bajo vigilancia mientras intenta comunicarse con Arnold. Sin embargo, quien responde es Nick, el conductor del camión. Muldoon le ordena permanecer dentro del vehículo y volver a contactar con la sala de control. Acto seguido, se aproxima nuevamente al contenedor con extrema cautela. Un rugido del Tyrannosaurus interrumpe momentáneamente su avance, pero continúa con la inspección. Al llegar al lugar, descubre que el Baryonyx ya no se encuentra allí. Aunque no encuentra rastros inmediatos ni logra localizarlo por el sonido, Muldoon asume que el animal sigue muy cerca y continúa la búsqueda sin bajar la guardia.
La escena corta, con el Baryonyx sedado, y siendo trasladado de regreso al camino principal para ser examinado. Muldoon explica que el accidente comenzó cuando el animal se agitó violentamente dentro del contenedor y cayó al suelo tras abrirse la compuerta. A raíz del impacto, el dinosaurio avanzó desorientado hacia la selva, hasta desplomarse pocos metros después. Aunque sospecha que sufrió un traumatismo craneal, también advierte que podría existir un daño neurológico más grave, capaz de afectar permanentemente su equilibrio, coordinación y capacidad para cazar. Por ello, decide no sacar conclusiones hasta observar cómo evoluciona una vez despierte. Al día siguiente, Muldoon utiliza un dispositivo de diagnóstico para inspeccionar con precisión el estado de las cercas electrificadas del recinto de las Raptors. Su objetivo es encontrar algún punto débil que explique cómo una de ellas pudo escapar y acabar con la vida de Sam. Sin embargo, mientras realiza la inspección, reconoce que aún existen demasiadas incógnitas, incluyendo la aparición de la Raptor en la subestación eléctrica y la que abatió junto al río, sospechando que podría existir algún problema durante los traslados desde Isla Sorna. Aún así, tampoco logra responder una pregunta que Hammond le planteó anteriormente: si las Raptors realmente pueden escapar de su recinto, ¿por qué regresan por voluntad propia? Justo cuando reflexiona sobre ello, observa a una de las Raptors realizando un comportamiento inusual. What are you doing? Oh, shit. There goes the voltage meter. InGen is really going to hate me. Se presume que estaba cavando para crear un buen lugar para anidar, aunque esto no está del todo confirmado. Al día siguiente, Muldoon informa que el Baryonyx, llamado Daisy, sufrió al menos una conmoción cerebral, además de un posible traumatismo vestibular que le provocó una severa pérdida del equilibrio y desorientación. Aunque existe el riesgo de una lesión cerebral más grave, Gary Harding confirma que la hemorragia parece haberse detenido, por lo que Daisy permanecerá aislada temporalmente, antes de ser trasladada junto a los demás Baryonyx, llegados recientemente desde Isla Sorna sin ningún inconveniente. La escena cambia más tarde a un nuevo recinto de estos dinosaurios. Allí, Muldoon presenta a Violet, una de las 4 crías de Baryonyx, explicando que su hábitat fue diseñado para adaptarse a su estilo de vida semiacuático, con zonas de distintas profundidades y un sistema de filtrado capaz de mantener limpia el agua donde cazan. También explica que estos dinosaurios eran principalmente piscívoros, permaneciendo completamente inmóviles hasta que un pez se acerca lo suficiente para emboscarlo con rapidez. Poco después presenta a Rose, la más joven del grupo. Al verla con la boca abierta, aclara que este comportamiento, conocido como gapping, les permite disipar el exceso de calor corporal, siendo además una señal de que el animal se encuentra tranquilo. Más tarde, Muldoon se dirige al antiguo tanque de los Plesiosaurios, lamentando nuevamente su muerte, para luego observar a Hyacinth, la Baryonyx más grande y de mayor edad del grupo, mostrándose satisfecho al ver que, pese al accidente de Daisy, todo parece marchar con normalidad. No obstante, 2 días después, durante el traslado planeado de Daisy a su nuevo recinto, ocurre un grave accidente. Mientras el equipo espera a que el animal entre por su cuenta al contenedor, mediante un señuelo olfativo, Connor, uno de los trabajadores, cae accidentalmente desde la parte superior del contenedor. Connor, what happened? Oh. Connor, get into the container. We'll raise you up. Oh my god. Lift me up. Lift me up. Come on.
El último registro de la temporada 2 inicia con Muldoon observando a la T-Rex adulta tras su alimentación. Aunque al principio sospecha que su comportamiento se debe a la reciente comida, pronto nota que el animal presenta signos de dolor, por lo que decide mantenerla separada de la juvenil, mientras continúa vigilando su estado. Poco después, descubre la verdadera causa del problema. Un compi se acerca a la Rex para retirar restos de comida y tejidos acumulados entre sus dientes, estableciendo una relación de simbiosis en la que ambas especies obtienen un beneficio. El compi consigue alimento y la Tyrannosaurus reduce el riesgo de infecciones. The Rex was bothered because she had something lodged in her gums, perhaps a bone fragment, and was causing her pain. Muldoon. Muldoon, it's Daisy. Finalmente, Arnold interrumpe la observación para informar sobre el incidente ocurrido con Daisy, por lo que Muldoon se dirige inmediatamente al lugar con su rifle. Al llegar, intenta contactar con Connor, pero no obtiene respuesta. Acto seguido, ordena al equipo bajar y girar lentamente el contenedor para inspeccionar su interior. Now slowly turn it to the left. And stop. Connor? God. Al día siguiente, Muldoon termina de limpiar el contenedor donde ocurrió el ataque y reflexiona sobre el impacto que la muerte de Connor tuvo en todo el personal del parque. Explica que, más allá del peligro de trabajar con animales, la verdadera carga consiste en perder compañeros con los que se convive a diario, algo que, según él, nunca es posible acostumbrarse. También confirma que Daisy murió poco después del incidente. Muldoon explica que probablemente falleció debido a una combinación de factores: la conmoción cerebral sufrida durante el transporte, el estrés provocado por el aislamiento y finalmente haber ingerido una presa demasiado grande para que su organismo pudiera procesarla. Aunque considera que estas circunstancias ayudan a explicar su comportamiento, deja claro que no lo justifican. Finalmente, concluye que el accidente evidencia graves fallos en los protocolos de transporte del parque, los cuales deberán revisarse para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. The workmen still aren't certain exactly how Connor lost his footing and fell into the holding pen. One account has surfaced repeatedly, though. Apparently there was a loud thud. They looked up and saw Connor fall from the roof of the transport crate into the enclosure below. Whether he slipped, lost his footing, or something else occurred, I don't have enough information at this point in time. But one thing is abundantly clear. Our transport procedures require immediate review. If a man can find himself inside one of these animals, then somewhere in our system we've left a gap. And dangerous animals have a habit of finding gaps before we do. Días después, Muldoon comienza a investigar un nuevo misterio. Durante varias semanas ha encontrado extrañas formaciones circulares de piedras, tanto dentro como fuera del recinto de las Raptors. En un principio cree que podrían tratarse de nidos primitivos relacionados con un posible comportamiento reproductivo. Sin embargo, tras observarlas durante varios días, su teoría empieza a derrumbarse. Descubre que las tres Raptors construyen estos círculos de manera independiente, sin defenderlos ni mostrar ningún interés posterior por ellos. Además, algunos aparecen fuera del recinto, en lugares donde los animales no deberían tener acceso. Muldoon también descarta que otras especies sean las responsables, ya que, tras varias noches de observación, las únicas criaturas que ve colocando las piedras son las propias Raptors. Finalmente, inspecciona una de estas estructuras esperando encontrar algún indicio de un nido, pero no descubre absolutamente nada bajo ellas. Tras descartar una a una todas sus hipótesis, Muldoon admite que desconoce el propósito de estas construcciones. Aún así, concluye que cuando un depredador inteligente repite un comportamiento aparentemente sin sentido,
el problema probablemente no sea el animal, sino que él todavía no ha encontrado la pregunta correcta. Al día siguiente, Muldoon observa cómo Violet y Rose se adaptan rápidamente a su nuevo entorno, gracias al fuerte vínculo que mantienen desde su nacimiento. Sin embargo, Hyacinth permanece aislada del resto del grupo y se niega a comer desde su llegada, un comportamiento que Muldoon atribuye al estrés provocado por la separación de Daisy. Poco después, Hyacinth finalmente vuelve a alimentarse. Oh God. Well, there's her first meal. Más tarde, Muldoon recorre la nueva zona destinada al recorrido de visitantes, donde habitan los Triceratops, Styracosaurus y los Euplocephalus. Durante la inspección, examina a un Euplocephalus que presenta un desarrollo anormal en sus ostodermos, los cuales resultan más pequeños y flexibles de lo esperado para un animal de su edad. Muldoon explica que esta alteración podría estar relacionada con un trastorno congénito derivado del proceso de clonación, recordando que devolver una especie extinta a la vida es solo el primer desafío, mientras que lograr un desarrollo totalmente normal representa un reto mucho mayor. Instantes después, uno de los animales huye repentinamente, obligando a Muldoon a desenfundar su rifle e investigar el origen de la alteración. A medida que se acerca, descubre el cuerpo de un Euplocephalus, pero no se mueve. God. En conclusión, la segunda temporada cierra planteando un nuevo misterio. Aunque Muldoon inicialmente creyó que los extraños círculos de piedras podrían ser nidos, terminó descartando esa teoría al comprobar que las Raptors no las utilizaban como tales. Sin embargo, el inesperado hallazgo de varios huevos vuelve a poner en duda todas sus conclusiones. Aunque el registro nunca confirma su origen, este descubrimiento también contradice las afirmaciones de InGen de que la reproducción era imposible, dejando abierta una de las mayores incógnitas de cara a la tercera temporada. ¿Y a ti, qué te pareció esta segunda temporada? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.